Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña una gran mujer que admiro mucho, no solo por su labor en ministerio, en predicación, en labor social, que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas, sino que también es mi madrina de matrimonio. Es una mujer que aprecio muchísimo y sobre todo que tiene muchos conocimientos para entregarnos en este tema que es un poco delicado de tocar, pero siento que es la persona adecuada para hacerlo. Mi Nati, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy feliz de poder hacer parte de este programa el día de hoy. Gracias, mi Nati. Bueno, y ya como entrando en materia, me encantaría, mi Nati, que tú nos describas tú cómo percibes que es el mundo espiritual. O sea, vamos a hablar de batalla espiritual, pero tú me mencionabas que una de las grandes mentiras que nos hemos creído es de que no existe el mundo espiritual y que conocemos de Dios y que Él es la luz y mientras estemos cerca de Él, entonces ya nada debemos de temer, por así decirlo, pero existe una batalla espiritual y me gustaría que a grandes rasgos tú nos describas tú cómo percibes ese mundo y toda esa área espiritual. No podemos olvidar de que todos los seres humanos somos seres de tres esencias: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es lo que rige todo lo físico y es lo que domina nuestra mente, y la mente es lo que domina toda la conducta humana, todo lo que nosotros hacemos, es decir, nuestras acciones. Entonces, si nosotros tenemos el poder de Cristo habitando en nuestras vidas a través del sello del Espíritu Santo, pues vamos a tener obras regidas y dirigidas por el Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos dentro de la cobertura de Dios, no estamos dentro de los principios de Dios, nosotros no estamos en obediencia a Dios, no estamos en una intimidad y en una relación constante con Dios, pues vamos a estar expuestos a que esas fuerzas espirituales malignas que existen y transversalizan todas las escrituras, nosotros podemos ver desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento, cómo la presencia del enemigo pues se manifiesta. Empecemos a verlo desde la caída de Adán y Eva, que fueron seducidos por este engañador y por este enemigo llamado Diablo y Satanás bíblicamente. ¿Cuál fue mi primera experiencia en entender que existe un mundo espiritual y que ese mundo espiritual tiene connotaciones importantes en nuestras vidas cuando nosotros estamos por fuera de la cobertura de Dios, de la protección de Dios, por nuestra desobediencia, por nuestro desconocimiento? Como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y muchas veces el desconocimiento de este mundo espiritual que ignoramos pues nos lleva también a no tener esos elementos que necesitamos para hallar una protección y un cuidado para que ese mundo no entre a nuestras vidas y haga pues daño a nuestro ser integral. Hace 21 años aproximadamente yo caí en un estado depresivo severo, empecé a tomar medicamento psiquiátrico, fue la peor experiencia de mi vida. Adelgacé 15 kilos en 2 meses, me deterioré psíquica y físicamente, y esto me llevó a un punto donde yo había perdido todo sentido, propósito, aliciente de vida, no tenía un norte, no tenía un camino, era un desasosiego permanente. Yo lo describo como el infierno, porque es tú no poder dormir, no aquietar tus pensamientos, era un estado de desolación permanente, constante, que no sabía cómo controlar, y ni siquiera el medicamento psiquiátrico era capaz de regular mis pensamientos y mis emociones. Entonces, después de 2 meses, donde ya mi familia decía, no sé qué vamos a hacer con Natalia, y yo estaba de viaje en ese momento, cuando yo regreso a casa, yo estaba conviviendo con una persona que fue importante en mi historia emocional, sentimental. Cuando yo llego, a mí me dice la empleada, Natalia, mira, es que él no dejaba que entraran a la habitación hubo un momento donde se quemó, y yo llegué de sorpresa porque había un montón de cosas súper extrañas que estaban pasando allí. Cuando yo llego de sorpresa, encuentro en mi habitación un altar que había él levantado
en brujería, en ocultismo, en ritos demoníacos para que yo no lo dejara, no lo abandonara. Entonces, hablando con él y confrontándolo, porque veía prendas mías amarradas a la cama, veía fotos mías en ese altar, velas, una carta describiendo mi sangre, mi carne, haciendo una cantidad de cosas diabólicas en contra de mi vida, de mi bienestar, de mi salud física y mental, porque no sé ustedes qué vayan a pensar de esto, pero es una realidad espiritual y una realidad emocional y psíquica que cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, obviamente eso también afecta esas otras dos áreas de nuestro ser, nuestra mente y nuestro cuerpo físico. Entonces, todo eso que yo estaba viviendo, durante ese periodo de 2 meses, era causa, el origen, era la brujería que él me estaba haciendo. Cuando yo entro a confrontarlo, le digo, pero ¿por qué haces esto? Él me dice, o eres mía o no eres de nadie, y la verdad es que te hice un entierro y lo que busco es matarte. Pero les confieso que gracias a esa situación que viví, gracias a ese ataque que viví a través de esta persona, que no es más que el enemigo usando a esta persona como instrumento en sus manos para hacerme ese daño, fue que doblegué mi corazón al Señor, rendí mi vida a Él y encontré en Cristo la única solución para salir de ese deterioro espiritual, físico y mental que estaba viviendo. Hay como un mito que se piensa que de pronto el creyente desacredita toda la parte terapéutica, los conocimientos psicológicos, y en verdad no es así. Mi esposo es psicólogo, Nati es psicóloga y conocemos la importancia de estos procesos. Sin embargo, me parece importante resaltar, como tú decías al comienzo, que todos somos espíritu, mente y cuerpo, y a veces, aunque es difícil reconocer que sanando una parte espiritual se puede sanar una parte emocional, es muy fácil poner el ejemplo de cuando tú estás nervioso y de pronto se te revuelve el estómago, tú estás experimentando una reacción física a causa de algo que está pasando emocionalmente. Si no descansas correctamente, es algo que es físico, pero la consecuencia puede ser emocional o mental, porque entonces ya no estás lo suficientemente bien concentrado, puedes terminar desarrollando ansiedad. A mí me sorprendió la primera vez que yo fui al psicólogo, que me preguntaba, las primeras preguntas que me hizo fue, ¿estás comiendo las 3 comidas del día? ¿Estás descansando lo suficiente? Muchas veces haciendo esos pequeños cambios logramos dar descanso e incluso sanar nuestra mente. Entonces, así mismo hay que pensarlo como con el lado espiritual. A veces sanamos algo espiritual y eso da descanso a nuestra mente y a nuestro cuerpo, y hemos sido testigos, y por eso queremos como compartir la importancia de eso. Y muchas veces yo les compartí a ellos, a veces uno hasta se le olvida. Por ejemplo, a mí se me olvidaba que yo sufría de insomnio, y uno va sanando cosas con Dios, uno se va acercando a Dios y Él va restaurando todo en nuestras vidas. Hay unas cosas que terminan costando más que otras, o de pronto toman más tiempo que otras, pero Dios sí restaura muchas cosas en nuestra vida. Entonces quería preguntarte, ¿de qué manera te liberó Dios de eso? ¿Cuál fue como el procedimiento que tú seguiste? ¿Qué pasó en ese momento de tu vida? Con relación a lo que tú dices, es real. Lo que nosotros más debemos de cuidar es nuestra área espiritual. De ahí se desprende todo. Si yo no estoy bien en mi espíritu, yo no voy a estar bien ni en mi alma, ni voy a estar bien en mi cuerpo. Lo vemos día a día en las noticias, en la degradación a la que ha llegado el ser humano, de personas abusando de menores, de bebés de 9 meses. Yo tengo una bebé de 1 año, yo cada que la limpio y le hago su higiene, yo no concibo cómo un ser humano puede hacerle un daño tan grande y tan aberrante a una bebé. Y uno puede decir, pero ¿cómo un ser humano puede llegar a hacer eso? ¿Cómo una madre puede permitir que su hija sea vendida para que abusen sexualmente de ella? Entonces, cuando uno piensa en qué está pasando para que un ser humano llegue a tener una conducta peor que la de un animal, porque los animales protegen a sus crías, y es porque ahí
hay potestades espirituales malignas rigiendo la mente, tomando el dominio de esa persona, que ya esa persona es como si hubiera castrado todos sus lóbulos frontales, su parte racional, su entendimiento, porque está dominado por fuerzas espirituales que no le permiten ver esa realidad y que terminan haciendo cosas atroces. La palabra de Dios lo dice de una manera muy clara en Efesios 6, versículo del 10 y siguientes hasta el versículo 18. Les invito a que lean en sus casas ese texto que es tan profundo. Esas personas, esos abusadores sexuales, esos asesinos en serie, esas personas que hacen ese tipo de actos, no es más que personas que están siendo dominadas por fuerzas espirituales. Y el texto lo dice: busca tu fuerza en el poder irresistible del Señor, porque tu lucha no es contra personas de carne ni de sangre, sino contra principados y potestades que tienen mando, autoridad y poder sobre este mundo de tinieblas. Es decir, estamos batallando contra enemigos ocultos que son espirituales, no son físicos, pero que toman el control de la vida de una persona, es decir, habitan, así como nosotros somos templo del Espíritu Santo. Una persona que no busca de Dios es templo de demonios y de fuerzas malignas. En la palabra de Dios lo vemos desde el endemoniado gadareno, que tenía más de 2,000 demonios, es decir, potestades espirituales, una persona que está llena totalmente de fuerzas espirituales malignas, porque también hay una parte, y es: podemos tener una transferencia espiritual maligna o podemos tener una posesión demoníaca. Es decir, hay una fuerza espiritual maligna que está tomando control de alguna área en mi vida, o hay fuerzas espirituales malignas, legiones espirituales que están dominando mi vida, están tomando el control total de mi casa, es decir, de mi ser. Entonces, eso no lo debemos de ignorar, y por eso la palabra de Dios nos da las herramientas a través del mismo texto de cómo nosotros batallar contra esas fuerzas espirituales que, vuelvo y les digo, no es un enemigo cualquiera. Tienen mando, tienen autoridad y tienen poder sobre este mundo de tinieblas, y solamente a través de Cristo podemos vencer y podemos batallar contra todos esos principados y huestes de maldad que lo que buscan es destruir nuestra vida integral, incluyendo la vida de nuestra familia. Qué importante eso que mencionas, Nati, y recordaba el texto donde Jesús cuenta como una parábola de que, pues lo voy a parafrasear seguramente muy mal, pero acerca de que si nosotros vaciamos nuestra casa y la dejamos limpia, pero no la llenamos de nada más, de nada bueno, o sea, haciendo referencia de llenarla del Espíritu Santo, van a llegar los ladrones. ¿Y cómo la van a encontrar? Vacía, para nuevamente entrar y hacer daño, someternos, robar todo lo que hay en nuestra casa y dejarla completamente destruida, porque al final ese es el objetivo. O sea, nosotros nos ocupamos, y pienso que también esa es otra herramienta del enemigo, ocuparnos para que dejemos la oración, para que dejemos la intimidad como en el tiempo que nos sobra. Había una frase que a mí me encanta, que es como que cuando el enemigo no puede alejarte de Dios, lo que va a hacer es ocuparte. Entonces, mediante nuestras ocupaciones también estamos permitiendo que esa casa se vaya vaciando y que vaya bajando, incluso muchas veces a través del servicio. ¿Y quiénes somos sirviendo si no estamos llenos del Espíritu Santo? Entonces, me gustaría que hablaras un poco de esas herramientas que han sido muy funcionales y muy provechosas para tu vida espiritual, y cómo llenar un poco más nuestra casa. Ese texto está en Mateo capítulo 12, y efectivamente, cuando nosotros somos libres de cualquier transferencia o contaminación espiritual que estamos expuestos, aún los mismos creyentes, aún los mismos hijos de Dios, podemos recibir fuerzas espirituales malignas. Y la pregunta que ustedes se pueden hacer es: ¿cómo yo puedo tener un demonio dentro de mí? Como los demonios que yo tenía por esa brujería que me hicieron, y que llegué a los pies del Señor. A mí gente me decía: pero busca, que hay una señora que es muy buena en tal barrio, en tal lugar. Y yo les decía: no, yo lo único que debo de hacer es buscar de Dios, que Él es el creador de todo lo existente. Él creó mi vida, Él tiene un propósito conmigo. Yo había tenido una experiencia de fe a los 16 años y toqué fondo a través de esa experiencia dolorosa y difícil, y volví a retomar el camino de la fe. O sea, el Señor permitió este ataque del adversario para que yo pusiera mi mirada en Él. Y yo le dije:
de rodillas, llorando, quebrantada porque ya no podía más con la depresión, no podía más con el sinsentido de vida, no podía más con ese desasosiego y esa sensación de vacío. Y no sé si alguien ha tenido esas experiencias, pero yo me dormía y literal yo sentía una presión en el pecho. A mí me hacía relaciones sexuales espiritualmente. O sea, se desdoblan y en cuerpo astral puede visitar una presencia espiritual maligna. Y yo me levantaba llena de moretones, me levantaba arañada todo mi cuerpo. Entonces mi mamá me decía, yo ya no sé qué hacer contigo. Yo le dije, yo lo único que tengo que hacer es buscar de Dios, retomar el camino de la fe. Y le dije a Dios, si tú me sacas de aquí, yo dedicaré mi vida a servirte. Empecé mi proceso de sanación integral, mi proceso de purificación, ese proceso de conocimiento de la persona de Cristo, porque Él es el único, o sea, ni ángeles, ni angeólogos, ni piedras, ni ritos, nadie puede protegerte. A mí me parece muy charro que la gente diga, no, es que yo me protejo con el cuarzo. Por favor, o sea, un cuarzo no te va a proteger de un demonio, de unos principados espirituales que, como les acabo de decir, tienen mando, autoridad y poder. Ni una estampita te va a proteger, o sea, debe de protegerte un poder superior a ellos, y el único poder superior a ellos, dice Colosenses 2, es Jesucristo el Señor, el que venció en el desfile victorioso todo principado y hueste de maldad. Sofi, para dar respuesta a tu pregunta es importante que entendamos, bueno, yo cómo puedo exponerme al mundo espiritual, cómo puedo recibir una transferencia espiritual, que son cosas que las personas ignoran, y hay 3 formas. Primero, a través de cadenas intergeneracionales. Es comprobado científicamente que tú no solamente heredas rasgos físicos de tus padres, que los rasgos de la nariz, que el tono del cabello, que el tono de la piel. No, tú también heredas temperamento, heredas conductas de tus antepasados, heredas el apego, hasta el apego se hereda. La manera en que nos vinculamos con las personas, como papá y mamá se vincularon conmigo, yo también lo heredo. Como somos seres de 3 esencias, heredamos también espiritualmente transferencias malignas de nuestros antepasados. Por ejemplo, si yo tengo padres alcohólicos, o si mis padres hicieron pactos satánicos, o si mis padres practicaban la brujería, el ocultismo, la prostitución, la drogadicción, ya eso dentro de mí ya genera un impacto. Eso se llaman cadenas intergeneracionales. Entonces yo también heredo de mis padres maldiciones intergeneracionales, así como heredo los rasgos físicos, heredo el temperamento, heredo conductas, también heredo transferencias espirituales malignas si están en ellos. Eso nos condiciona, mas no nos determina. Y si en esa condición puede afectarnos. Un bebé puede nacer con una transferencia espiritual maligna, claro que sí, si fue rechazado desde el vientre. Si sus padres hicieron consagraciones malignas, si sus padres estaban por fuera de la cobertura de Dios. Y lo vemos también desde la palabra de Dios de una manera muy clara en Éxodo 20, versículo 4 y siguientes, y lo quiero leer para ustedes. Y es cómo se replican esas maldiciones de generación en generación. Y dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y de la 4ª generación. Versículo 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Primero, desde las cadenas intergeneracionales nosotros podemos ya nacer con transferencias espirituales malignas. 2, a través de nuestro libre albedrío. Es decir, la responsabilidad es nuestra. La práctica, el fruto de la práctica del pecado es dolor y es muerte. Nosotros somos pecadores. Y siempre vamos a hacerlo. A la medida de que buscamos más a Cristo y Cristo se encarna más en nosotros, el pecado va perdiendo su poder. Pero vamos a seguir pecando porque estamos en un cuerpo caído. Pero aquí lo importante es que, ¿qué es practicar el pecado? Es cuando yo ya me acomodo en el pecado.
Es cuando yo ya no lucho contra el pecado. Es cuando yo finalmente digo, así voy a seguirlo haciendo y así me quedo. Y ahí estoy anulando el sacrificio de Jesucristo en la cruz para redención de mis pecados. Entonces la práctica del pecado abre portales espirituales para que fuerzas malignas entren en mí. El resentimiento, el rencor, la inmoralidad sexual, la mentira, la avaricia, la codicia, todo eso cuando yo lo practico, practicar es como practicar un deporte, o sea, lo hago de manera permanente. Yo ahí le estoy abriendo un portal espiritual al mundo de las fuerzas malignas, de las potestades espirituales. Le estoy diciendo al enemigo, ven y entra y haz morada en mí. Porque no estoy buscando obedecer a Dios, no tengo una relación de temor a Dios, realmente no tengo una reverencia a Dios y hago lo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo estoy o en el ejército de Jesucristo o estoy en el ejército del diablo. O sea, no hay puntos medios, no hay términos medios. O estoy con Dios o estoy por fuera de Dios. Y si estoy por fuera de Dios, estoy expuesta totalmente a que esos demonios entren en mí porque abro puertas. ¿Y qué pasa? Que solamente cuando hay un arrepentimiento genuino, esas puertas se cierran. Es decir, cuando yo me reconcilio con el Señor, me da dolor cuando peco, reconozco y me hago consciente de mis malas actitudes, de mis malas acciones, me rindo ante el Señor en oración, le pido perdón por mis pecados. Ahí esas actas de condenación que el enemigo emite en contra de nuestras vidas quedan totalmente canceladas. ¿Cómo así, Natalia? Y te lo voy a ejemplificar de una manera mucho más clara. Yo infringo una ley de tránsito, me llega un comparendo. Y el comparendo, si yo no voy y lo cancelo, queda ahí. Y luego llega una multa, llegan intereses, y si yo no pago ese comparendo y esos intereses, luego llega un embargo. ¿Qué pasa? Que hay que apresurarnos a pagar ese comparendo para que no llegue la multa, no llegue el embargo y eso no perjudique nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, fallamos, pecamos, caíste en un pecado, eres humano. Hay veces que estamos muy fuertes en la fe, hay veces que estamos débiles, hay veces que como creyentes estamos conectados con el cielo, a veces como creyentes estamos conectados con el mundo, aún hasta con las mismas cosas del enemigo, porque esa es la realidad que vivimos. Cuando más oramos, más estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando menos oramos, estamos más debilitados. Tenemos unas defensas espirituales más bajitas. Entonces, cuando ya yo me reconcilio con el Señor y le digo, Señor, perdóname, Él inmediatamente va ante esa acta de condenación que emite el enemigo por causa de nuestro pecado y le dice, yo ya pagué por Él en la cruz. Ya el enemigo no puede hacer nada en contra de nuestras vidas, no puede habitar en nosotros porque ya nosotros estamos comprados a precio de sangre. Y tercero, y finalizo con esto, es que a través de personas externas. Entonces, primero, a través de cadenas intergeneracionales. Segundo, a través de mi responsabilidad por prácticas de pecado. Y tercero, por personas externas que me hacen algo mal. Y lo que me pasó a mí. O sea, una persona me lanzó una brujería, quería matarme por sus dependencias y vacíos afectivos, por su dependencia emocional y finalmente quería atarme a él a través de estos ritos de ocultismo. Entonces, si una persona te maldice, si una persona te lanza una brujería, aún con el mismo pensamiento, con las mismas palabras, lanza maldiciones sobre tu vida y tú no tienes una cobertura espiritual que te proteja, pues finalmente esas cosas que lanzan en contra de tu vida, sea por envidia, sea por rabia, sea porque quieren atarte a ti, porque quieren traerte a ti a través de este tipo de prácticas, entonces vas a estar expuesto. Cuando tú no tienes las suficientes defensas, pues finalmente cualquier virus te va a atacar y te va a enfermar. Así es, gracias Nati por todo ese despliegue. Se me venía a la cabeza un testimonio ahora que compartías todo eso acerca de precisamente el pecado, porque muchas veces conocemos de Dios y pensamos que entonces todo este lado espiritual y acerca de protegernos puede ser como exagerado y que, como decía al principio, mientras estemos con Dios pues no pasa nada. Y en verdad Jesús y el Espíritu Santo siempre va a estar abogando por nosotros. Al final va a haber un juicio acerca de si nuestra alma le pertenece a Dios o le pertenece al enemigo.
enemigo, y esta persona era un hombre que contaba como que él tenía el hábito de fumar marihuana. Entonces conoció de Dios, él sanó su vida y él dice, yo realmente creo en Dios. Ahora, en las escrituras hay muchas cosas que no van a estar específicas, por ejemplo el tema de fumar. Entonces él decía, a mí no me queda claro si puedo fumar o no puedo fumar, si es pecado o no es pecado. La verdad yo lo voy a hacer, e incluso lo voy a hacer y voy a leer la Biblia. Entonces esta persona lo hizo. Bueno, pues tuvo como sus efectos, se quedó dormido y él cuenta que cuando estaba dormido tuvo un sueño donde había un juicio donde estaba Jesús y donde estaba el enemigo, y el enemigo decía, esa alma me pertenece, y Jesús decía, no, porque yo morí en la cruz, y él le decía, esa persona ha estado comiendo de mi mesa. Entonces muchas veces estamos con Cristo, pero estamos comiendo de la mesa del enemigo, y por eso hay que ser tan cuidadosos, y por eso es que nada de estas cosas son exageración. Hay cosas como tú decías, el rencor, no hablarme con mi hermano, tener resentimiento con mi mamá, sí, o sea, tantas cosas que consideramos pequeñas, pero que pueden estar hiriéndonos espiritualmente y haciéndonos vulnerable. También escuché un testimonio de una familia que la mujer, pues protagonista de esta historia, empezó a conocer de Dios. Ella tuvo una historia de violación y dijeron, vamos a ver tu ascendencia, vamos a estudiarla. Se dio cuenta que la mamá también había sufrido violación y que la abuela también había sufrido violación. O sea, no es que cada generación entonces por esta persona obligatoriamente tenga que sufrirlo, pero sí nos puede afectar y nos puede condicionar. Y hasta que alguien no rompe esa cadena, hasta que alguien no soluciona eso, ¿cuántas generaciones no va a afectar? También escuchaba recientemente, si no vienes de una familia unida y no has venido de una familia unida por generaciones, que una familia unida nazca de ti. Si tú no has venido de una familia creyente, que una familia creyente salga de ti. Eso es lo más importante, que nosotros podemos ser ese punto de inflexión y ese punto de restauración para nuestras futuras generaciones. Así es, Sofi. Si no hay alguien en ese linaje de maldición intergeneracional que lo rompa, eso se va a replicar de generación en generación. Yo fui la primera persona en mi familia. Mi familia, la verdad, era la peor familia de la Comuna 13. Los alcohólicos, los borrachos, los drogadictos, los jíbaros, los narcotraficantes, la familia problema, la familia a la que todo el mundo le temía. Y desde el momento en que yo llegué al Evangelio, por la gracia y la misericordia del Señor, que tocó mi vida y que ha sido la mejor decisión que he podido tomar, me empecé a ser consciente de muchas cosas. Primero, una cadena intergeneracional de madresolterismo. Mi madre soltera de 3 hijos, mi hermana de 2 y yo de 1. Todas mis primas, 9 primas en total, ninguna se había casado. Y el Espíritu Santo empieza a revelar una cantidad de cosas también. Yo fui alcohólica, yo luché contra la adicción al alcoholismo, el Señor me rescató de ahí, pero cuando entro a mirar, mi padre era alcohólico, mis tíos eran alcohólicos, mi abuelo era alcohólico y una cantidad de situaciones también que había heredado. Entonces, cuando yo empiezo a hacerme consciente de todo esto, yo le empiezo a pedir al Señor en oración que corte en el nombre de Jesús todas esas cadenas de maldiciones, lujuria, laxivia, codicia, ruina, escasez, miseria, o sea, una ruina impresionante, una mala administración de los recursos. Me quedaría aquí, se haría muy largo este programa si les contara todo lo que Dios ha hecho, pero de manera específica en el caso del madresolterismo, yo le empecé a orar al Señor y después de que se rompió esa cadena, yo pude casarme. Luego se casa mi hermana, luego se casan mis primas y ahí se rompe, mira, algo tan sutil como eso. Hay gente que dice, pero es que yo no entiendo por qué yo no me he casado, porque llevo tantos años sola y yo soy una mujer que busco de Dios, pero ¿qué está pasando? Mira tu árbol genealógico. El principio de una sanidad integral es mirar mi historia. Si tú quieres tener una espiritualidad emocionalmente y físicamente sana, mira tu historia. Hay veces que hay que retroceder, mirar hacia atrás, conocer la realidad de cosas que yo he venido cargando y heredando y desde ahí empezar a romper y ser muy asertivos en la oración que le dirigimos al Señor. Y bueno, para completar esto que tú acabas de decir,
quiero contarles una historia, quiero leerles una historia de dos hombres que estuvieron en los años 80 y las cadenas intergeneracionales que ellos le transfirieron a sus generaciones a causa de sus decisiones. Toda decisión que tú tomes va a tener repercusiones no solamente para tu vida, sino también para tu familia, así como lo acabamos de ver en el texto. Y dice que Max Hughes nació en el año 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. De sus 1,026 descendientes, 300 murieron en forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos en promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas, 100 fueron alcohólicos. Su familia le costó a los Estados Unidos $1,308,000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Jonathan Edwards nació en el año 1703, muy cerca a la misma fecha de Max Hughes. También vivió en Nueva York en la misma época. Él, sin embargo, vivió en un continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer del mismo ideal cristiano, a pesar de su apretada agenda escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia. Tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo y de sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de los Estados Unidos, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos y la familia de Edward nunca le costó ni un céntimo al Estado e hizo una gran contribución a la sociedad. En el momento en que yo conocí del Señor y decidí en ese libre albedrío creer en ese mensaje de salvación y de esperanza para la gloria del Señor, 15 miembros de mi familia ya son creyentes. Caminan con Cristo. Yo fui la primera que por gracia fui llamada. Y a través de ese acto, de esa iniciativa, de esa decisión, porque esto es un tema de determinación, de todos los días decidirse a buscarle, a creer en Él, a conocer más de Él a través de las Escrituras, eso va generando un impacto. Eso es como una bomba atómica que empieza a impactar la vida de tu familia. Entonces, así como muchas veces somos instrumentos de hacerle daño a los seres que amamos a través del evangelio, a través de esa experiencia de fe y a través de ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios, también no solamente vamos a impactar nuestras generaciones, nuestro núcleo familiar primario y secundario, sino que también vamos a contribuir a la transformación de la sociedad. Qué importante, Nati. Sobre todo para las personas así, yo también vengo como de una familia que de pronto no había una espiritualidad tan profunda, aunque sí reconocen a un Dios, de pronto no han tenido como ese encuentro íntimo y me inspira mucho escuchar eso porque me da como esperanza de que sí podemos marcar una diferencia en nuestras familias, porque tú sabes que cuando uno encuentra a Dios, lo primero que quiere es que las personas alrededor de uno y las personas que uno más ama también encuentren de Dios. Yo lo veía como una analogía de que uno está en el desierto y uno encuentra agua, lo primero que uno quiere es que las otras personas vengan a beber de esa agua también y que encuentren esa restauración, que encuentren esa paz. A veces yo converso con seres queridos y me dicen, siento miedo todo el tiempo, siento que alguien me quiere herir, siento intranquilidad por X, oye, y yo pienso, si tan solo conocieras de Dios, si supieras cómo te puede cambiar la vida. Entonces, bueno, quisiera como para concluir que nos dieras de pronto 3 herramientas prácticas con las que podemos tener esa cobertura de Dios después de haber empezado tu proceso de sanación integral. ¿Cuáles son esas prácticas que tú incrementas en tu día a día y también qué haces para proteger a tu familia? Nos decías que tenías una bebé de 1 año y tú también siendo una líder espiritual, me imagino que has combatido con muchos ataques espirituales, con muchos obstáculos que sabes que vienen del enemigo y que también tenemos que reconocer que en este mundo estamos y que es un mundo que muchas veces es gobernado por Satanás. Entonces, como esas herramientas que tú utilizas para protegerte a ti y proteger a tu familia. Bueno, lo primero es entender, si no eres creyente,
es que debes de aferrarte al Señor. Ni la práctica de la nueva era, ni la angeología, ni la piedra pómez, ni la penca sábila debajo de la puerta. O sea, ni el limón con la cruz te va a proteger. Nos distrae de la verdadera Total, salvación. no hay magia ni morada, ni blanca. No, pero es que voy donde una señora que tiene santos. No. O sea, la manera de nosotros ser libres de las fuerzas espirituales malignas solamente es a través del sacrificio que se dio en la cruz por medio de Jesucristo. Y yo soy testigo de ello, porque por gracia Dios me ha permitido orar por personas que tienen fuerzas espirituales malignas habitando en ellas. Es a través del nombre de Jesucristo el Señor. Cuando el Espíritu Santo con poder proclama ese nombre, la grandeza de Cristo, y esa persona es libre. Solamente bajo la autoridad y el poder de Cristo una persona puede ser libre. Entonces, dejen de abrirle puertas al mundo espiritual. Ni los ángeles, o sea, los ángeles son creación de Dios. Si yo soy la hija del que maneja el ejército más grande del universo entero, ¿por qué me voy a ir a pedirle protección al vigilante de la esquina? O sea, no seamos ignorantes frente a eso. Entonces, lo primero, si no eres creyente, es buscar de Dios, porque si no estás con Dios, estás obviamente sujeto a todo lo que el diablo quiera hacer contigo. Pero a los creyentes lo conocemos, y yo sé que lo hemos visto en nuestras congregaciones, la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18. El mismo Pablo lo dice en el versículo 10, busca tu fuerza en el poder irresistible del Señor. Mi fuerza, mi poder, mi protección y mi cuidado está en el poder irresistible de Él. O sea, en tus fuerzas no vas a poder vencer una potestad espiritual maligna. Es en las fuerzas de Él, en el poder de Él. Por eso les invito a que saquen a veces tiempo y miren testimonios de satánicos que se han convertido al cristianismo. Y es porque han visto que el poder que habita en el cristiano es superior al poder que ellos invocan y el poder que ellos adoran. Entonces, un satánico no puede atacar a un cristiano comprometido. Vamos a revestirnos con la coraza de justicia, con el cinturón de verdad, con el calzado del anuncio de evangelio de paz, pero no es simplemente pronunciarlo o hacerlo en nuestro devocional diario, es vivirlo en nuestra práctica, es actuar con justicia, es actuar con verdad, es tener nuestra mirada en el cielo, en la salvación, es practicar las herramientas que Dios nos da, es decir, en obediencia, es hacer la vida cristiana que está incorporada en la palabra, hacer la vida a través de nuestras acciones. El problema del mundo no es la prostitución, el problema del mundo no es la pedofilia, el problema del mundo no es la drogadicción, el problema del mundo no es la violencia doméstica, el problema del mundo es la falta de sal y luz de los creyentes. Es que nosotros realmente como soldados no nos ponemos toda la armadura que Dios nos ha dado, el casco de la salvación, el escudo de la fe y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Si nosotros como creyentes no leemos la palabra, si nosotros como creyentes no oramos, si nosotros como creyentes no ayunamos, si nosotros como creyentes no intercedemos por nuestras familias, yo soy una de que soy la última que me acuesto, la primera que me levanto y la última que me acuesto, pero soy a la madrugada orando. Impongo mis manos sobre mi bebé cuando está en la cuna. En el nombre de Jesús la baño con tu sangre. Te pido que la protejas de toda fuerza espiritual maligna que la quiera visitar en cuerpo astral, de toda acechanza del maligno. Me voy para donde mi hija mayor, la protejo. Le pido al Espíritu Santo que aleje toda influencia maligna de su vida, que conquiste su corazón, que guarde su vida, que se cumpla el propósito. Me acuesto con mi esposo y ahí, abrazándolo, pongo mis manos en su corazón y empiezo a orar por él. Soy de las que levanto mis manos y cuando todo está oscuro, cuando todos están dormidos, yo me levanto como guerrera. Porque nosotros somos guerreros, nosotros no somos débiles, nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo. Solamente los valientes arrebatan la salvación. Y arrebatamos a nuestras familias y empiezo a orar por mi familia, empiezo a orar por aquellos inconversos de mi familia, me levanto mis manos en victoria y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, visita a esta persona, intercedo por ellos y uso las herramientas más poderosas que nosotros tenemos, la oración y el ayuno, porque hay fuerzas espirituales malignas que solamente salen con ayuno y con oración.
Wow, Nati, muchas gracias. De verdad que yo pienso que esto puede cambiar vidas, sobre todo cambiar la perspectiva en que vivimos nuestra espiritualidad y saber que la oración de verdad tiene tanto poder y tiene repercusión en la vida de las demás personas. Uno a veces orando por la familia piensa que eso se queda como en el aire hasta que llega el día, hasta que llega el día de la transformación. Mira, ayer fue el cumpleaños de mi papá y ayer daba gracias al Señor porque decía, este es el primer cumpleaños que Él vive creyendo en ti. Entonces ahí es cuando levantamos las manos y decimos, sí tiene poder la oración. Te agradezco mucho, Nati, y también resaltar lo que tú decías acerca de que tenemos un espíritu dispuesto, pero la carne es débil. Y ahorita pensaba, Dios, ¿por qué nos hiciste tan débil de carne? Y es también porque tenemos que ser conscientes de que lo necesitamos, de que nosotros no podemos solos, de que la batalla no se libra solos y que solo podemos hacerlo a través de Él, a través del nombre de Jesús, y que Dios le dio un nombre que bajo ese nombre toda rodilla se tiene que doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que a través de Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, Nati, te agradezco muchísimo por compartirnos todo esto. Quiero decir algo más para finalizar y es importante que aunque seamos conscientes de que existe un mundo espiritual y entender que hay un enemigo que nos quiere destruir, es no darle fuerza a lo que no lo tiene. Y es decir, aquellas personas que sienten que en sus vidas hay un estancamiento en alguna área, quiero invitarte a que busques en tu congregación que hagan una oración de prueba espiritual por ti, que verifiquen cómo está tu espíritu, así como vamos y nos hacemos unos chequeos para saber cómo está la glicemia, cómo está el colesterol, los triglicéridos. Hazte un chequeo, así como vas donde el psicólogo a saber cómo estás emocionalmente. Hazte una prueba espiritual para saber qué está pasando, porque hay personas que pueden llevar años en la fe y hay un estancamiento económico, hay un estancamiento emocional, hay una depresión, hay una ansiedad permanente, hay una enfermedad física y puede que haya allí algo oculto que tú no eres consciente que eso es lo que está afectando tu vida. Recuerda que el enemigo vino a hurtar, a dañar y a destruir. Y segundo, nosotros no tenemos que hablar con el diablo. Nosotros no tenemos parte con el diablo. El gran pecado de Eva fue haber tenido una conversación con quien no la tenía que tener. Y el diablo va a atacarte de manera permanente en la mente. Hay una cosa y es el diablo que esté habitando en mí o alguna potestad dentro de mí, que ya lo explicamos. O dos, el enemigo siempre te va a atacar. O sea, el enemigo siempre va a estar por fuera de ti. Lo importante es cuidar que no entre. Pero el enemigo siempre va a estar por fuera de ti atacándote. Y te va a atacar a través de dardos incendiarios que son los pensamientos. Va a mandar pensamientos rumeantes constantes para descalificarte, para que tú no cumplas el propósito del plan de Dios en tu vida, para que tú desistas, para que tú fracases. Él te va a atacar de manera permanente. O sea, la gran batalla está aquí. Y ahí es donde tú debes de identificar qué viene de Dios y qué viene del enemigo. Y lo que viene del enemigo hay que ignorarlo. O sea, las cosas que el enemigo te va a lanzar, eres un fracasado, no lo vas a lograr, eres un débil, eres fea, no vas a poder cumplir tus sueños, Dios no te ama, no tienes identidad de hijo, ese espíritu de orfandad, es que nadie te quiere, es que todos te odian. O sea, ese tipo de pensamientos que no nos llevan en avanzada, sino que antes nos limitan. Nosotros no debemos de darle fuerza. Y nosotros por eso es que necesitamos escudriñar las escrituras, llenarnos de la palabra de vida que es Cristo, que es el mensaje que realmente transforma nuestras mentes para que puedan cambiar nuestras acciones. Entonces al diablo no le debemos de dar fuerza, tampoco se reta, tampoco nos vamos a ir a pelear, es que diablo, venga pues y nos enfrentamos. No, recuerda que nosotros ni enfrentamos al enemigo, sino que es Cristo el que lo venció. Nosotros somos débiles, no somos capaces. Pero cuando estamos en esa comunión permanente, en esa llenura, en esa intimidad, en esa relación estrecha y permanente con Cristo, es cuando realmente estamos protegidos de que toda fuerza oculta pueda atacar nuestras vidas, por muchos conjuros que hagan. Y se los dice una mujer que ha sido muy atacada espiritualmente. A mí se me han presentado fuerzas espirituales malignas, pero yo sé que el poder no es mío, sino que el poder está de aquel que venció en la cruz y venció
toda fuerza espiritual maligna en el cielo y en la tierra, y como decía Sofi, al cual toda rodilla se doblará ante su presencia. Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por la invitación. Y Nati, gracias por cerrar con ese mensaje, porque eso era precisamente lo que quiero que se queden de este episodio, no con un espíritu de temor, porque eso es precisamente lo que Dios no quiere y lo que Dios no nos entrega, sino con un espíritu de empoderamiento. Por eso me encantaba escucharte hablar acerca de que somos guerreros a través de que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque ese es el buen mensaje, ese es el evangelio. Entonces, gracias, mi Nati, te agradezco mucho, sabes que te quiero y te admiro un montón. Yo y gracias por este espacio. Gracias. Dios los bendiga, chao. Thank you.